La palabra maldición lleva un peso espiritual profundo que va más allá de una simple expresión verbal. En el contexto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, la maldición se presenta frecuentemente como un decreto divino, siendo una consecuencia directa del pecado y del juicio de Dios. Un ejemplo claro de esta realidad está en Deuteronomio, donde la maldición se anuncia como consecuencia de la desobediencia a la ley de Dios. Un ejemplo famoso es el caso de David, quien, a pesar de haber sido perdonado por su pecado contra Urías, sufrió las consecuencias. La espada nunca se apartará de tu casa. 2 Samuel 12:10. Aquí vemos cómo la maldición actúa como un reflejo del juicio divino. En el sentido común, el diccionario define maldición como el acto de maldecir, traer plagas, desgracias o calamidades. Sin embargo, en la esfera espiritual, además de las maldiciones proferidas por Dios, los seres humanos también tienen el poder de maldecir. Esto puede significar que, en algunos casos, una persona en posición de autoridad puede, consciente o inconscientemente, autorizar la acción del mal sobre la vida de otra persona, permitiendo que el enemigo cause daños espirituales o físicos. Por lo tanto, las maldiciones tienen un peso espiritual significativo, y sus efectos pueden ser devastadores para la vida de quien es el objetivo de ellas. La relación entre Dios y nuestro espíritu es algo profundamente relevante. La Biblia enseña que todo espíritu pertenece a Dios, y el cielo, descrito como lugares celestiales, es donde habita Dios. En Efesios, estas esferas celestiales son descritas como el campo de batalla espiritual, donde tanto ángeles como demonios están en conflicto constante. Satanás lucha intensamente por nuestras almas, intentando influir en nuestras emociones, pensamientos y voluntades. Sin embargo, Jesús vino para rescatarnos, viviendo como ejemplo de una vida santa y enfrentando las mismas tentaciones y debilidades humanas. La muerte de Jesús en la cruz y la sangre que Él derramó fueron el pago para deshacer todas las maldiciones que pesaban sobre nosotros, tanto las provenientes de la ley como las maldiciones lanzadas por personas. En el jardín de Getsemaní, cuando Jesús sudó gotas de sangre, comenzó a romper la maldición del abandono y del rechazo, simbolizando que nunca estaremos solos en nuestros sufrimientos. Esa victoria sobre la maldición de la soledad y la angustia nos asegura que, incluso en los momentos más difíciles, Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Con la obra de Jesús ya no necesitamos temer las maldiciones que puedan ser lanzadas contra nosotros. Él ya cargó con el peso de esas maldiciones en nuestro lugar, incluso cuando enfrentamos rechazos, abandono o desprecio. Jesús se convierte en el amigo fiel que nunca nos dejará. Su promesa es clara. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Él envió al Espíritu Santo para habitar en nosotros, garantizando que nunca estaríamos solos o desamparados. Juan 14:16-17. Cuando enfrentamos dificultades y angustias, nuestras emociones pueden pesarnos, pero cuando buscamos a Dios en oración, Él nos trae alivio. La verdadera solución para nuestros problemas viene de Él, y su presencia constante es nuestra fuente de fuerza. No importa cuán difícil sea el camino, con Cristo a nuestro lado, nunca estaremos solos. Jesús también cargó con la maldición de la vergüenza y la humillación. Su rostro fue desfigurado durante la pasión, simbolizando la vergüenza que soportó en nuestro lugar. Muchas veces, palabras malintencionadas y humillantes pueden marcarnos profundamente, destruyendo nuestra autoestima y haciéndonos sentir derrotados.
Pero Jesús tomó sobre sí esas afrentas para que podamos vivir con dignidad y confianza, reflejando su luz. Él promete que nunca seremos avergonzados delante de Dios. Joel 2:27. La corona de espinas que fue colocada sobre la cabeza de Jesús es un símbolo del sufrimiento mental que Él soportó para liberarnos de pensamientos dolorosos y limitantes. Las espinas que perforaron su cabeza representan la liberación que nos dio de todo pensamiento de fracaso o mediocridad. Con la mente de Cristo, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Tenemos acceso a la sabiduría divina y a la claridad que el mundo no puede ofrecer. Por lo tanto, mientras las maldiciones del mundo pueden ser pesadas, la obra de Cristo en la cruz nos garantiza victoria, libertad y vida abundante. Las maldiciones han sido rotas, y en Cristo somos más que vencedores. Ninguna palabra de maldición tiene poder contra la palabra viva y libertadora que procede de la boca de Dios. Aquellos que están cubiertos por la sangre de Jesucristo son protegidos por la sabiduría divina concedida por el Espíritu Santo. El sacrificio de Jesús en la cruz, con los horrores del flagelo que sufrió en su espalda, fue un acto de extremo dolor, pero también de profunda liberación. Él cargó sobre sí todas las formas de opresión, violencia y agresión que podrían afectarnos, ya sea en el ámbito físico, emocional, mental, moral o espiritual. Muchos de nosotros enfrentamos agresiones y violencias de diversas formas, ya sea por fuerzas malignas o por personas y circunstancias a nuestro alrededor. Sin embargo, el sacrificio de Jesús no solo nos trae sanidad física, sino también una liberación emocional y espiritual. Él sufrió para que nosotros no tengamos que llevar esas cargas. Jesús nos dio la libertad de vivir más allá de las limitaciones que el mundo impone, ofreciéndonos la sanidad y la paz que vienen de su gracia. A través de su crucifixión, Él aseguró que podemos superar todas las formas de violencia y opresión, confiando en que su sacrificio nos protege, nos libera y nos restaura. La presencia de Cristo en nuestras vidas nos capacita para enfrentar cualquier adversidad con valentía, sabiduría y la certeza de que Él ya soportó todo por nosotros. Muchas veces, palabras malditas pueden abrir puertas para que fuerzas negativas operen contra nosotros. Sin embargo, al meditar sobre los sufrimientos de Cristo en la cruz, comprendemos que cualquier agresión o desolación que experimentamos es insignificante en comparación con lo que Él soportó por amor a nosotros. Por medio de su sangre y sacrificio, somos liberados y sanados de todos los recuerdos dolorosos de violencia y opresión. Isaías nos asegura que en la presencia de Dios, Él enjugará todas nuestras lágrimas y el oprobio será quitado. Isaías 25:8. Esta promesa es una garantía de que Dios está con nosotros, restaurándonos y trayendo salvación. El sacrificio de Cristo revela no solo la dimensión física de su sufrimiento, sino también una profunda dimensión espiritual de protección y liberación. Él es nuestro escudo, rodeándonos por todos lados y protegiéndonos de los ataques del maligno, así como de las heridas emocionales, que muchas veces quedan enterradas en nuestro inconsciente. Estas heridas, frecuentemente causadas por palabras malditas o experiencias traumáticas, pueden impedirnos ver la verdad y permitir que el Espíritu Santo opere libremente en nosotros. Pero la afrenta que enfrentamos ya no nos pertenece, fue transferida a Cristo. En un nivel espiritual más profundo, el amor de Cristo neutraliza el poder destructivo de cualquier palabra maldita que intente dañarnos, sea física, emocional o espiritualmente. Es en este nivel donde encontramos la verdadera liberación, más allá de nuestras emociones, en una experiencia transformadora concedida como un don de Dios. Al meditar sobre las manos de Jesús clavadas en la cruz,
entendemos que Él rompió todas las maldiciones que podrían atar nuestras propias manos. Maldiciones de egoísmo, incapacidad de amar, fracasos, desaciertos y limitaciones en nuestros proyectos, todo fue vencido por Él. Muchas veces son palabras malditas las que intentan destruir nuestro trabajo, pero la Biblia nos asegura en Deuteronomio 28:8 que el Señor ordenará que la bendición esté en tus graneros y en todo lo que pongas tu mano. Dios promete bendecir el fruto de nuestro trabajo y prosperar lo que hacemos. En el Nuevo Testamento, en Hechos, Lucas nos recuerda que muchos milagros y señales se hacían entre el pueblo por las manos de los apóstoles. Hechos 5:12. Así como las manos de Jesús y los apóstoles fueron instrumentos de milagros, nuestras manos también han sido liberadas para servir, realizar, tocar, sanar y prosperar. Ninguna palabra maldita puede detener lo que Dios ya ha ordenado para nuestras vidas, y ninguna arma del enemigo puede alejarnos de la recompensa que Él ha preparado para el fruto de nuestro trabajo. Cuando creemos en estas promesas, somos impulsados a actuar con fe, seguros de que nada puede detenernos. Así como los pies de Jesús fueron clavados en la cruz, Él soportó ese dolor para que nuestros pasos fueran libres, para que pudiéramos caminar hacia la victoria que Dios ya ha preparado para nosotros. La experiencia de la crucifixión de Jesús nos enseña que por medio de su sacrificio tenemos la libertad de superar todas las barreras, sean espirituales, emocionales o físicas. Cuando le entregamos a Él nuestras dolencias y limitaciones, recibimos de vuelta la fuerza y el coraje para avanzar, seguros de que la bendición de Dios está sobre nosotros y que nada puede impedirnos alcanzar lo que Él nos ha prometido. Jesús rompió la maldición que nos aprisionaba, paralizándonos ante las barreras impuestas por el enemigo. A través de su victoria, nos concedió autoridad para reclamar toda la tierra donde pisen nuestros pies, según lo prometido en Deuteronomio. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Deuteronomio 11:24. Con esta promesa, Cristo nos llena de valor para seguir los caminos que Él ha trazado para nosotros. Donde quiera que vayamos, llevaremos su palabra y unción, cumpliendo lo que Él ya ha decretado. El bien nos acompaña y el mal debe ceder el paso. La lanza que perforó el costado de Jesús, como se relata en Juan 19:34, tiene un significado profundo. La sangre y el agua que brotaron de su costado simbolizan purificación y expiación. El agua limpia la culpa de los hombres, mientras que la sangre nos ofrece protección divina y reconciliación con Dios. Este acto final de sacrificio completó la obra de redención, lavando las manchas del pecado. En Apocalipsis 12:11 leemos que ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, revelando que la victoria sobre el enemigo fue conquistada por el sacrificio de Cristo y por el testimonio fiel de los creyentes. En la caminata cristiana, enfrentamos ataques del enemigo que hieren nuestras emociones y nos desestabilizan, envenenando nuestra alma poco a poco. Sin embargo, Cristo, que soportó innumerables ataques, incluida la lanza que perforó su costado, ya ha vencido esas batallas por nosotros. Él sufrió esa última agresión cruel para que fuéramos protegidos de las flechas y dardos malignos. A través de su sufrimiento, conocemos la justicia divina que nos permite vestir la coraza de justicia, como parte de la armadura espiritual descrita en Efesios 6:14. Esta protección nos asegura que ya no tenemos que cargar con el peso de las heridas, especialmente aquellas que nos incitan a la venganza. Cuando entregamos la venganza en las manos de Dios, crucificamos nuestras derrotas y fracasos, confiando en que Él es el único capaz de defendernos del maligno.
Sin amargura en el corazón, somos libres para ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Podemos resistir al diablo y ver al enemigo huir, como nos enseña Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El amor de Cristo es la clave para vencer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. 1 Juan 4:7-8. Incluso ante la tormenta infligida por los romanos, Jesús eligió el silencio. Él, que fue oprimido y humillado, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero. Isaías 53:7. A pesar de tener poder divino para acortar su sufrimiento, Jesús no invocó su autoridad celestial. Cuando Pilato cuestionó su autoridad, Jesús recordó que todo poder terreno viene de arriba, evidenciando que su entrega era un acto de sumisión al plan divino. Juan 19:11. Ese silencio de Cristo rompió la maldición de la cobardía y el miedo que a menudo nos aprisiona, permitiéndonos encontrar nuestra voz y libertad para expresar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. El ejemplo de Jesús nos enseña la sabiduría de saber cuándo callar y cuándo hablar. Nos muestra cómo evitar las trampas de las provocaciones que nos llevan a decir palabras precipitadas, de las cuales luego nos arrepentimos. Eclesiastés 7:20 nos recuerda que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, enfatizando la importancia de ser cautelosos tanto con las palabras que escuchamos como con las que pronunciamos. Este es el verdadero combate espiritual. Luchar como Dios nos enseñó, a través de la oración, la alabanza y la proclamación de su palabra. La verdad de Dios es firme, inquebrantable y liberadora. En los primeros días de la Iglesia, cuando los discípulos enfrentaron amenazas, oraron pidiendo valor para proclamar la palabra de Dios con valentía. El lugar donde estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, continuando anunciando el mensaje con intrepidez. Hechos 4:31. Así, Jesús nos capacita para seguir adelante con coraje y fe, sabiendo que la victoria ya ha sido conquistada a través de su sacrificio. El mal no prevalecerá, y con él a nuestro lado somos más que vencedores. Jesús nos prometió que, frente a los desafíos, no tendríamos que preocuparnos por lo que decir, porque Él nos daría palabras y sabiduría que ningún adversario podría resistir ni contradecir. Lucas 21:15. Una de las maldiciones que fueron rotas en la cruz es la de las etiquetas que nos imponen a lo largo de la vida. Esas etiquetas que muchas veces aceptamos o ponemos sobre nosotros mismos o sobre los demás, son como sentencias limitantes que aprisionan nuestra verdadera identidad. En el Evangelio de Juan vemos que Pilato, una figura que representa el poder del enemigo, colocó una etiqueta sobre Jesús, escribiendo: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Juan 19:19. Ese título fue puesto en lo alto de la cruz en hebreo, latín y griego, para que todos pudieran leerlo. Cuando los principales sacerdotes pidieron cambiar la inscripción, Pilato respondió: Lo que he escrito, he escrito. Juan 19:22. Este gesto simboliza cómo el enemigo intenta ponernos etiquetas con identidades que no nos pertenecen. Sin embargo, bajo la autoridad del Espíritu Santo, tenemos el poder de romper esas etiquetas y asumir nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Un ejemplo bíblico claro de este proceso de entrega es la historia de Ezequías y la amenaza de Sennacherib, rey de Asiria. En lugar de intentar resolver la situación por su cuenta, Ezequías llevó las afrentas que recibió directamente al Señor, transfiriendo la responsabilidad a Dios. Sennacherib no solo estaba desafiando a Ezequías, sino también al Dios en quien confiaba. Al reconocer que no podía vencer por sí solo, Ezequías permitió que Dios tomara el control, lo que resultó en una victoria divina,
De la misma manera, debemos llevar nuestras cargas y preocupaciones a la cruz, permitiendo que la sangre de Jesús nos limpie y purifique de todo lo que nos oprime. La liberación, por lo tanto, no se alcanza solo mediante el conocimiento o la racionalidad, sino a través de la acción espiritual profunda de Dios que sana nuestra alma desde el interior. Cuando identificamos nuestros problemas y los llevamos ante la cruz en oración, hablamos con Jesús sobre todo lo que está en nuestro corazón. Permitir que el Espíritu Santo toque profundamente nuestras heridas es lo que abre el camino a la sanidad. Es común que surjan emociones intensas en este proceso, incluso lágrimas, pero es importante seguir dialogando con Él, permitiendo que Él complete el proceso de sanidad. Abrir la Biblia y escuchar lo que Dios tiene que decir es esencial en este proceso. El alivio que sentimos es una señal de que la liberación está ocurriendo. A partir del sacrificio de Cristo en la cruz, somos transformados en nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Lo que éramos antes de conocer a Jesús queda en el pasado, y comenzamos a vivir el presente y a construir el futuro con Él. El sacrificio de Jesús trajo un cambio extraordinario para la humanidad, deshaciendo la maldición que pesaba sobre nosotros y rompiendo el vínculo de las maldiciones inscritas en el libro de la ley. Ahora en Cristo ya no estamos sujetos a la condenación de la ley. La salvación no viene por nuestras obras, sino por la sangre derramada por Cristo en la cruz. La maldición que nos condenaba fue llevada por Jesús en nuestro lugar, y aquellos que aceptan a Jesús en sus vidas son justificados y liberados. Aquellos que lo rechazan, sin embargo, permanecen bajo la ira divina. Juan 3:36. Sin embargo, incluso después de ser perdonados, las consecuencias de nuestros pecados y de las palabras malditas que hemos pronunciado pueden seguir afectando nuestras vidas y las vidas de otras personas. Para romper esas consecuencias, es necesario un nuevo posicionamiento en Cristo. Debemos confesar y renunciar a las maldiciones que hemos pronunciado, aprender a bendecir, pedir perdón a aquellos que hemos herido y liberar perdón a quienes nos han lastimado. También es importante restituir lo que ha sido robado y vivir como verdaderos discípulos, luchando por la justicia de Dios en la tierra. En Cristo somos nuevas criaturas, perdonados y herederos de sus bendiciones, pero debemos vivir conforme a su voluntad. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador no nos hace automáticamente perfectos. Nuestro espíritu es regenerado, pero nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan acompañar esa transformación. Pablo nos exhorta a desarrollar nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12, reconociendo que el proceso de santificación es continuo. Para manifestar las bendiciones que Cristo ya nos ha concedido en las regiones celestiales, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo pasa a habitar en nosotros, tomando posesión de todo nuestro ser, incluso de nuestro cuerpo físico, que se convierte en templo de Dios. Primera carta a los Corintios 6:19-20. Es por medio del poder del Espíritu Santo que somos capacitados para resistir los ataques del enemigo, manteniendo nuestro cuerpo, mente y emociones alineados con la voluntad soberana de Dios. Además, es a través del Espíritu Santo que el poder de realizar milagros, procedente del Padre, se manifiesta en nuestras vidas. A través de Él, tenemos la fuerza para vivir en santidad, superar las adversidades y experimentar la verdadera liberación que Jesús conquistó por nosotros en la cruz. Por lo tanto, el camino hacia la liberación no implica solo una comprensión racional, sino una entrega total a Dios, confiando en la obra de Cristo y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y transforme cada día.